Le quiero dar la bienvenida a la doctora Jessica Faustor. Ella es endocrinóloga del Hospital Cayetano Heredia y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Diabetes. Jessica, bienvenida. Y en los siguientes 35 minutos, ella va a compartir información acerca de las combinaciones en el manejo de la diabetes tipo 2, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus limitaciones. Adelante, Jessica. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bueno, ya Miguel ha hablado bastante de la parte de inercia y algunos puntos que yo también quería destacar. Hablaste bastante, bueno, habló Miguel de cuánto tiempo los pacientes también están con antidiabéticos orales, según los lineamientos que den las diferentes guías, ¿no? Pacientes que están con antidiabéticos orales con uno, dos o tres y pasan así varios años, inclusive sin un manejo con insulina, ¿no? Este es un poco el resumen de lo que tenemos actualmente en los lineamientos de la ADA, ¿no? El paciente que tiene alto riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal ya crónica, estadio 3 para arriba, o falla cardíaca, ¿no? Y independientemente de su hemoglobina glicosilada, es un paciente que va a requerir un análogo del receptor de GLP-1 y o un SGLT2, ¿no? Y ya tenemos combinaciones de metformina con inhibidores de SGLT2, ¿no? Además, si fuera necesario, ¿no? Y el paciente puede requerir también análogo de GLP-1, y si está muy hiperglicémico, también ya tenemos ahorita en el mercado, desde este año, insulinas basales, ¿no? Unidas al análogo de GLP-1, ¿no? Que es realmente lo ideal, ¿no? También en combinación. Y va a estar el otro grupo de pacientes que no pertenecería a este grupo, que también de primera línea va a tener metformina, y si no alcanza rápidamente, como ya lo explicó Miguel, ¿no? En pocos años y por la misma evolución de la enfermedad, ¿no? Que los pacientes ya vienen con varios años de enfermedad que no han sido diagnosticados a tiempo, el paciente rápidamente va a requerir también una combinación, ¿no? Asociar a alguno de los fármacos. Dependiendo de si queremos priorizar que no gane peso, que no tenga hipoglicemia, vamos a tener que asociar a un inhibidor TPP4, a un inhibidor de SGLT2, a una glitazona, a una sulfoniluria, ¿no? O vamos a tener que volver a usar una insulina basal y agregar ahora, si el paciente lo controla con una insulina basal de primera línea, lejos de intensificar con una insulina prandial, ahora la primera opción es intensificar con un análogo de GLP-1, ¿no? Porque ese paciente va a tener menos hipoglicemia, menos ganancia de peso y el control glicémico va a ser mejor. Entonces aquí, ya como les estaba explicando Miguel, ya les he insistido bastante en este punto, las mejores opciones, porque los resultados lo demuestran así, es usar combinaciones. Las combinaciones nos van a permitir, y creo que también alguien en el chat iba una pregunta, me parece Miguel por ahí, ¿no? Si las combinaciones pudieran ser la mejor opción, sí, ¿no? Los estudios pivotales al inicio con las primeras drogas, con metformina, las combinaciones de metformina, con pioglitazona, con glimepirida, no hay estudios cabeza a cabeza de combinaciones fijas con las drogas individuales, ¿no? Pero sin embargo ya estas medicaciones inhibidores de PP4, ya en combinaciones fijas con medicamentos a dosis individuales sí hay, ¿no? Y en el caso de metformina a dosis fija con glifosinas, también hay ahorita en curso estudios realmente están haciendo estudios de bioequivalencia primero, ¿no? Supongo para más adelante hacer los estudios cabeza a cabeza, ¿no? Y en el caso de las terapias inyectables, sí hay estudios ahorita ya en comparación, ¿no? Con las inyectables en individuales. Entonces, aquí ya los diferentes algoritmos básicamente nos van a llevar a combinaciones. Es más, anteriormente, hasta hace unos 3 años más o menos, la nos decía, para usar una combinación, la primera línea para el paciente no tiene alto riesgo cardiovascular, va a ser metformina, esperar que tu glicosilada suba por encima de 9 y vas a hacer una combinación, ¿no? Ahora nos dice, tu glicosilada puede ser máximo 1.5 de tu objetivo individualizado, es más, puede ser por encima de 1 y ya tienes que ir pensando en usar una combinación temprana. Y es por eso que la siguiente presentación va a ser el estudio Verify, ¿no? Donde se demuestra que una combinación temprana e intensiva no va a mejorar el control glicémico, lo vas a sostener
más tiempo, ¿no? Que si yo asocio más tardíamente esa combinación. Entonces, lo que respecta a combinación de medicamentos en el manejo de diabetes tipo 2, ya hay estudios que demuestran que la combinación temprana e intensiva, comparado con ese manejo escalonado que hemos tenido en todos los algoritmos previos, ha demostrado mantener por mayor tiempo el control glicémico en los pacientes, ¿no? Y que obviamente esa asociación de terapias combinadas tienen que ser mecanismos de acción complementarios, ¿no? Ahora, existen diferencias si yo asocio a unos fármacos en una sola píldora a dosis fijas. Es diferente esa combinación si yo utilizo los fármacos por separado y se los administro a los pacientes por separado en dosis sueltas. Y sí, bien es cierto, como les mencionaba, los primeros medicamentos no fueron comparados así cabeza a cabeza, pero sí se ha demostrado en base a lo que es básicamente estudios de adherencia, ¿no? Estudios de adherencia y de forma indirecta se ha evaluado el control glicémico y la eficacia, ¿no? El otro que se ha evaluado obviamente son menos dosis y también se ha asociado a menos costos, que también Miguel también lo ha señalado, también se han evaluado menos gastos de hospitalización, menos gastos de visitas a la emergencia. Una de las cosas que se comenzó a ver en los algoritmos, y es un poco lo que nos pasa también cuando los pacientes le decimos, en realidad cuando le decimos que vamos a aumentarle cualquier fármaco al paciente con diabetes y de repente le pasa a cualquier paciente con enfermedad crónica, ¿no? Le decimos, señor, usted tiene que tomar otro medicamento más, ¿no? Entonces es lo que comenzaron a observar con estas terapias combinadas en general, ¿no? Le decían al paciente, tiene que tomar un medicamento más. ¿Y qué observaban? Por ejemplo, este paciente estaba con terapia, estos son los registros, ¿no? Registros grandes, ¿no? Por ejemplo, este registro es como de 7.500 pacientes, el de la izquierda, y acá es un registro de 16.000 pacientes. Y acá observan, ¿no? Por ejemplo, ese paciente había fallado monoterapia y le dicen que tiene que pasar a una terapia doble, ¿no? Por ejemplo, este paciente se mantiene en la terapia, en una terapia con 2 medicamentos a dosis sueltas, ¿no? Dosis individuales, ¿no? Y su adherencia al tratamiento disminuye en un 10%, ¿no? No, a pesar que está tomando una terapia doble y se le ha cambiado el tratamiento, este paciente disminuye su adherencia en un 10%. De igual forma, este otro grupo de pacientes pasa a una terapia doble, pero a una dosis fija. Este paciente también disminuye su adherencia, ¿no? Porque los pacientes a veces no aceptan, tienen poca aceptación de intensificar el tratamiento, así sea oral, ¿no? A veces pensamos que solamente tienen poca aceptación a la terapia inyectable, pero no, también tienen poca aceptación a intensificar al tratamiento oral. Y estos pacientes también disminuyen su adherencia en un 1.5%. Esa es la medida de adherencia, ellos lo miden en base a una tasa de dispensación de medicamentos, un registro, una base de datos que ya tienen ellos de registro de dispensación de medicamentos. En cambio, si a este paciente que le estaban dando los medicamentos individuales, de forma individual, lo pasan a dárselos en dosis combinadas en una sola píldora, ven cómo aumenta su adherencia, más bien en casi un 13%. Entonces, es mejor al paciente, ¿no? Si yo le paso una terapia doble, ofrecerle una combinación a dosis combinada, que pasarlo simplemente a los medicamentos a dosis individuales. Acá hay una base de datos un poco más grande de 16.000 pacientes. Por ejemplo, estos pacientes están en la misma condición, tienen indicación, tienen falla de tratamiento a terapia a monoterapia y tienen indicación de terapia doble. Estos pacientes hay un grupo que se mantiene igual en monoterapia y disminuye su tasa de adherencia en 1.5. Hay un grupo que pasa a terapia doble con 2 fármacos individuales, disminuye su adherencia casi en un 13%. Hay un grupo que pasa a terapia combinada, disminuye adherencia casi en un 5%. Hay un grupo que se mantiene en 2 medicamentos individuales y disminuye un 1.3%. Y hay un grupo que pasa a combinación fija de 2 medicamentos individuales, pasa a dosis fija y aumenta su adherencia en un 3.5%. Entonces, aun cuando son poblaciones especiales, ¿no? Unos en el Reino Unido son poblaciones especiales, siempre el pasar de 2 medicamentos en dosis individuales a combinaciones fijas
¿no? Y a pesar que el paciente tiene problemas en la aceptación, a veces en la terapia, va a mejorar la adherencia de la aceptación y la adherencia del paciente a la nueva terapia. Ahora, nosotros en el país tenemos también combinaciones orales a dosis fijas, ¿no? Los antidiabéticos orales, y ya tenemos ahora, en este año han entrado una combinación parenteral a proporción fija, que es un análogo basal y un análogo de receptor de GLP-1. Las combinaciones orales son las más antiguas, ¿no? Y la combinación oral que más utilizamos y que es la más antigua. Camila, no encuentro mi presentación. ¿Qué has hecho? No he hecho nada, mamá. Pero no encuentro mi presentación. La de glibenclamida y metformina y la de glimeprida y metformina, ¿no? Estas son las dosis más frecuentes que se utilizan. Y también unas que se utilizan a nivel mundial, se podría decir, son las de todavía que se utilizan pioglitazona, metformina y pioglitazona, glimeprida, ¿no? Las originales en nuestro país se retiraron hace mucho, cuando hubo este metaanálisis de rosiglitazona, y hasta el año pasado todavía habían algunas que se mantenían con un registro sanitario acá en el país, ¿no? Pero ya actualmente tienen el registro sanitario vencido. Pero hemos perdido de repente una combinación con unos mecanismos de acción. En el caso de pioglitazona era la única pioglitazona que manteníamos, ¿no? Y la pioglitazona en los pacientes que tienen resistencia a la insulina, que en realidad son bastantes, era un medicamento muy, muy útil, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los estudios en cuanto a la combinación glibenclamida-metformina? Por ejemplo, este es un estudio donde se compara la combinación de pacientes que utilizan una combinación glibenclamida-metformina contra el otro grupo que utilizó los medicamentos por separado. Por ejemplo, en este grupo que utilizó la píldora por separado, la dosis final que llegó a utilizar de glibenclamida fue 10 miligramos, y la dosis final que llegó a utilizar de metformina fue casi 1.300 miligramos. Comparado con el grupo que utilizó la dosis combinada fija, miren la dosis de glibenclamida, 6 miligramos, comparado con la dosis final de metformina, menos de 900 miligramos. Conclusión, utilizaron la dosis fija, requirió menos dosis, tanto de glibenclamida como menos dosis de metformina. Punto 1. Punto 2, nivel de glicosilada. A pesar que requirió menos dosis de los dos medicamentos, la glicosilada para la combinación fija cayó más, 2% contra 1.5% de los medicamentos por separado. Y lo mismo se vio si la glicosilada era para el grupo con glicosilada basal menor de 8 contra el grupo con glicosilada mayor de 8. Entonces, la combinación ayuda a que utilicemos menos dosis de los medicamentos por separado, ¿no? Y además, también tiene un mayor efecto en la combinación el control glicémico, una menor eficacia. Lo otro, que iba unado un poco al anterior, que también se ve aquí ya relacionado o asociado a la caída de la glicosilada, es la mejoría en la adherencia. Los pacientes que están con la combinación fija, una adherencia del 84% para todo el grupo total, comparado con una adherencia del 76% de los pacientes con los medicamentos por separado. Ya Miguel les había mencionado que una adherencia mínima que se busca con los pacientes es alrededor del 80%, ¿no? Entonces aquí los pacientes que tienen los medicamentos por separado estarían con una adherencia que no sería lo suficiente para mantener pues, un control glicémico aceptable, ¿no? Y esta es la combinación que nosotros más utilizamos en el día a día, ¿no? Y creo que por ejemplo, en el hospital son muy pocos los pacientes en que utilizamos combinaciones fijas, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes están con los medicamentos por separado, ¿no? Entonces, y ahora ya tenemos muchas marcas comerciales, de repente de bajo costo, que podríamos ofrecerle combinaciones fijas, ¿no? Porque de repente acá no lo utilizamos, ojalá que de repente puedan volver a activar su registro sanitario acá en el país, pero este es un metaanálisis comparando también combinaciones de sulfonilurias con metforminas y glitazonas con metforminas. Es un metaanálisis de más de 70.000 pacientes, y también se ve cómo los niveles de hemoglobina glicosilada para la combinación fija, comparado con las
los medicamentos por separado, es mayor, la caída de glicosilada en 0.5% mayor comparada para la combinación fija, que si los medicamentos vienen por separado. Y de igual forma, la adherencia en este metaanálisis es un 9% mayor para la combinación a dosis fija comparado con los medicamentos cuando vienen por separado. Entonces, y estas son en realidad las combinaciones más usadas en todo el mundo, se podría decir, ¿no? Porque los medicamentos, bueno, las glitinas, las glitazonas son medicamentos que han llegado recién en los últimos años, ¿no? Entonces, si tenemos pacientes que todavía utilizan estos medicamentos en dosis separadas y podemos ofrecerle combinaciones, hay que tratar de hacerlo, ¿no? Mejor control glicémico, mejor adherencia, nuevamente. Bueno, estos son los medicamentos, las combinaciones de inhibidores de PP4 con metformina, inhibidores SGLT2 con metformina, y también ya tiene registro sanitario inhibidores como de SGLT2 como empagliflozina y linagliptina también acá en el Perú, ¿no? Este es el registro sanitario que tienen aquí en Digesa ahorita actualmente, ¿no? Vigentes. Estas son todas las presentaciones, tenemos que conocer, para los que no son endocrinólogos o, bueno, de repente no están familiarizados con los nombres comerciales, igual hay que conocerlos porque los pacientes con frecuencia solamente se guían de los nombres comerciales, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos igual que estar familiarizados con ellos para poder identificar bien los medicamentos que están utilizando. Usualmente estos medicamentos se utilizan 2 veces al día, hay que utilizar igual para que sean eficaces, hay que utilizar las dosis adecuadas, ¿no? Que son 2 veces al día, ¿no? Este es un estudio, ¿no? Que es donde se compara también, son pacientes con falla monoterapia, que pasan también a terapia doble, y también se compara el grupo de dosis fija de metformina con sitagliptina contra el otro brazo que se le da metformina y sitagliptina por separado. Y se hace un seguimiento a 3 años de los pacientes. Entonces aquí también podemos ver adherencia. Entonces, cómo va cambiando la adherencia con el tiempo, con el transcurso de los años, ¿no? Y el seguimiento. Entonces vamos viendo aquí la adherencia cómo va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo va cayendo con el transcurso del tiempo, ¿no? Disminuye un 22% el primer año, 25% el segundo año y un 29% el tercer año, ¿no? Entonces, siempre la adherencia va a ir también disminuyendo con el transcurso del año, pero va a caer más con la dosis por separado que con la proporción fija. Esta es la diferencia de las adherencias, perdón. Esta es la diferencia de las adherencias entre la dosis fija y la dosis por separado, ¿no? Como llega casi a ser un 30% menos la adherencia, ¿no? De los pacientes que estaban tomando los medicamentos por separado comparado con los pacientes que tomaban los medicamentos en combinación fija, ¿no? En pacientes con esta combinación de esta gliptina con metformina, que es la combinación que se utiliza más en nuestro país actualmente de combinación gliptina-metformina, ¿no? Es la que más utilizamos actualmente en el país. Aquí está el estudio también, el estudio GIF, también casi 600 pacientes, y también se compara una proporción del inhibidor contra metformina a dosis fija contra dosis separadas. Y también aquí podemos ver eficacia, ¿no? Por ejemplo, los niveles de glicosilada, proporción de pacientes que logran glicosilada por debajo de 7, menor o igual de 7. Los pacientes con combinación a dosis fija, 44%. Pacientes con medicamentos por separado, 36%. Entonces, miren cómo es la diferencia, ¿no? Casi un 8% adicional, ¿no? De pacientes que no logran la meta de glicosilada. Ahora, ellos después hacen un seguimiento y solamente se quedan con los pacientes mal controlados, entonces esos pacientes que solamente están con glicosiladas entre 7 y 10. Y les dan proporción fija. Y de esos logran rescatar con proporción fija a un 31% de pacientes, ¿no? Pero con proporción fija, ¿no? Entonces siempre la proporción fija les va a dar la posibilidad, ¿no? De poder tener pacientes mejor controlados.
esta es la combinación que tenemos ahorita también aquí nosotros, que es empaglifosina, linagliptina, que también ya tiene registro sanitario en el país, ¿no? Aquí hay datos un poco discordantes, entre comillas. Si ven el cuadro de la izquierda, es el seguimiento en las primeras 24 semanas. El primer recuadro es empaglifosina de 25 con lina de 5, seguida de EMPA de 10 con lina de 5. Después viene la barra de EMPA 25, EMPA 10 y lina 5, ¿no? Entonces, en las primeras 24 semanas, casi todo es proporcional, ¿no? Las dosis combinadas, la caída de la glicosilada es casi similar en realidad, EMPA 25 o 10 con lina de 5. Y es mayor en la combinación, combinadas con las dosis aisladas de empaglifosina, ya sea 25, 10 o 5. Pero pero esta eficacia cae a las 52 semanas, ¿no? Y casi es lo mismo empaglifosina de 25 con lina de 5, ¿no? Que empaglifosina sola de 25. Entonces aquí lo que ellos no quieren determinar es si de repente aquí hay problemas en la farmacocinética de los medicamentos, ¿no? Son medicamentos que tienen farmacocinéticas diferentes. Entonces, ya estos medicamentos tipo las glifosinas, ya se están haciendo estudios de farmacocinética, ¿no? De los medicamentos a dosis fijas y de los medicamentos individuales. Por ejemplo, la palifosina tiene un medicamento la combinación tiene una presentación de liberación prolongada. Y empaglifosina linagliptina tiene una presentación que viene unida a metformina. Entonces, estos medicamentos ya están siendo estudiados, pero ya desde la fase de farmacocinética, ¿no? Entonces, son medicamentos que de repente estos estudios en cuanto a eficacia y adherencia van a demorar un poquito más, y es los resultados, ¿no? En cuanto a esos datos todavía no están muy claros, ¿no? Ahora, sí, lo que podríamos concluir todavía de lo que tenemos de sulfonilureas, metforminas y TPP4, bueno, las combinaciones nos permiten formular en una sola píldora 2 medicamentos con diferentes mecanismos de acción, ¿no? Lo cual obviamente le va a dar mayor reducción al control de la glucosa, ¿no? Va a mejorar la adherencia, va a mejorar control glicémico, vamos a tener un medicamento más eficaz. Va a disminuir frecuencia de administración del medicamento, ¿no? Posiblemente va a disminuir polifarmacia, va a haber una posibilidad de reducir costos posiblemente. La gran limitación son dosis fijas, ¿no? Va a haber una dosis poco flexible. En el caso de las glitazonas, posiblemente, de los inhibidores de SGLT2, posiblemente hay un problema con la farmacocinética que los estudios, los resultados con la eficacia no están siendo todavía proporcionales a las dosis, ¿no? Hay riesgo también de las interacciones medicamentosas en el caso de metformina, ¿no? Y, bueno, si presentara algún tipo de reacción adversa a alguno de los componentes, obviamente, de tener que retirar la combinación del medicamento, ¿no? Y en el caso cuando los medicamentos son nuevos, obviamente son medicamentos que ya sean los componentes individuales o los componentes en combinación, igual tienen el mismo costo, o de repente la combinación podría resultar un poco más cara o tan cara, entre comillas, ¿no? Ahora, en cuanto a intensificación de tratamiento inyectable, ya actualmente, antes hablábamos de que si el paciente no controlaba con un esquema basal, pasábamos a un esquema basal bolo, ¿no? Ahora estamos hablando de la intensificación con agregar a la insulina basal un análogo de GLP-1, ¿no? Y eso porque el análogo de GLP-1 me va a ir a controlar la glucoma postprandial con menor riesgo de hipoglicemia y menor ganancia de peso. Este es el estudio y ya tenemos esa combinación ahorita hace unas semanas, ¿no? Lo tenemos aquí en el mercado, ¿no? Este es un estudio donde se compara una combinación fija del lixisenatide con glargina, ¿no? Comparado con los componentes individuales. Aquí
podemos ver los niveles de hemoglobina glicosilada por debajo de 7, ¿no? Comparando la combinación, ¿no? Contra solamente la insulina. Miren la combinación glicosiladas por debajo de 7, 55%, comparada con solamente insulina, 30%. Ahora, glicosiladas por debajo de 6.5, 34% con la combinación, 14% con insulina. El peso. Siempre con la insulina el problema es la ganancia de peso, ¿no? Con la combinación, más bien hubo reducción de peso y ganancia de peso, casi 700 gramos con la insulina. Y en el caso de la hipoglicemia, en realidad los eventos de hipoglicemia son similares, ¿no? Pero lo que se ve acá es que con la misma frecuencia de hipoglicemia, yo logro un mejor control de la glucosa, sin ganar peso, ¿no? Entonces, tengo la misma tasa de hipoglicemia sin ganar peso, pero logro un mejor control de la glucosa, logro mejores resultados. Entonces, esta es la combinación que tenemos, glargina con lisinopride. Son 2 presentaciones que tenemos, 100 unidades por mililitro de insulina y 33 microgramos por mililitro de lisinopride. Son 2 presentaciones que tenemos. El problema es que aquí hay una limitación básicamente con la insulina, ¿no? La máxima dosis que se tiene aquí con la insulina es hasta 60 unidades, ¿no? Si el paciente requiriera más unidades de insulina, ahí va a estar el problema, ¿no? Y este es otro estudio también igual con la combinación, comparado con los componentes individuales, pero este es un grupo de pacientes. El estudio anterior eran pacientes que estaban en insulina basal con metformina y pasaban al análogo, ¿no? Este es otro estudio de pacientes con falla antidiabéticos orales, ¿no? Que nunca se ha usado insulina, ¿no? Entonces, aquí también se compara, pero aquí ya se compara contra el otro grupo que se le agrega lisinopride. Nuevamente, eficacia. Con la combinación, 74%. Insulina, 59%. Lisinopride, 33%. Si quiero ser más intensivo, igual. Eficacia con la combinación, 56%. Insulina, 40%. Lisinopride, 19%. Cambios en el peso. Con la combinación no voy a ganar peso, con la insulina sí voy a ganar peso, y con lisinopride voy a perder. Hipoglicemia, básicamente similar con la combinación con la insulina, pero la diferencia también aquí, en este caso, es básicamente con el efecto adverso. El problema cuando usamos análogos de GLP-1 en un porcentaje significativo de pacientes es que presentan eventos adversos gastrointestinales, ¿no? Si ustedes pueden ver acá la barra en amarillo, ¿no? 24% náuseas, y en realidad casi la tercera parte, entre el 30 y 40% presentan síntomas gastrointestinales, ¿no? Si solamente utilizáramos el análogo, ¿no? Pero ven cómo al usar la combinación, cómo los síntomas gastrointestinales disminuyen marcadamente. Entonces, eso es una de las ventajas que nos va a permitir usar la combinación de ese tipo de medicamentos de insulinas basales con análogos de GLP-1, ¿no? Nos va a permitir tener la potencia de estos medicamentos, pero sin tener este evento adverso gastrointestinal, que es bastante frecuente con los análogos, pero vamos a tener eficacia, ¿no? Vamos a tener eficacia en control glucémico, no vamos a ganar peso, vamos a tener una tasa de hipoglicemia similar, pero vamos a tener pocos eventos de efectos gastrointestinales, ¿no? Entonces, esa es la otra ventaja que vamos a tener con esta combinación de terapia parenteral, ¿no? Vamos a tener buen control, sin mayor hipoglicemia, sin ganancia de peso y sin molestias gastrointestinales, que eran lo que teníamos, y sin agregar una inyección más, ¿no? Porque ya van a tener la combinación ahí, y ya el inyectable, ¿no? En un solo inyectable. Entonces, este tipo de combinaciones nos va a permitir mejor control glicémico, mejor eficacia. En general, vamos a reducir el perfil de efectos secundarios, el régimen va a ser más simplificado, ¿no? Vamos a reducir o píldoras o inyecciones. El paciente va a aceptar, ¿no? Porque al simplificarle al paciente más las tomas, el paciente va a aceptar, ¿no? El paciente
ya veíamos que la adherencia, cuando pasábamos, así sea de una oral a 2 agentes orales, el paciente no aceptaba, ¿no? Pero ya al facilitarle las tomas, el paciente comienza a aceptar mejor y va a tener mejor adherencia. El problema con las combinaciones que son un poco flexibles y que no a todos los pacientes les va a calzar, ¿no? Y vamos a tener de repente que buscarle la mejor combinación, que sea la más adaptable para el paciente, ¿no? Pero hay opciones, ¿no? Tenemos varios grupos terapéuticos y hay opciones para buscar la opción más adecuada para nuestro tipo de paciente, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles, y a propósito de los medicamentos, yo quiero comentarles que el día martes 30 tenemos una reunión, las asociaciones de diabetes, de pacientes con diabetes, el Ministerio de Salud va a exponer sus políticas de salud pública. Están invitados también su salud, están invitados los pacientes, están invitados también cordialmente todos ustedes. Supongo que a la cabeza estará nuestro presidente y todos ustedes, porque todos estamos preocupados. Está invitado también DIGEMI porque queremos saber qué cosa nos va a ofrecer, pues, ¿no? A propósito de las nuevas guías, ¿no? Entonces, justamente queremos ver, ¿no? Qué cosas podemos hacer, qué propuestas hay para mejorar la calidad de atención de las personas con diabetes, ¿no? Entonces, es un foro que se va a transmitir a través de la plataforma del Ministerio de Salud. El post está en la página de ADIPER, va a estar ahí, lo vamos a transmitir también nosotros a través de la página, así que nos gustaría también que nos acompañen, ¿no? Y participen. Y nada, les agradezco mucho su atención y cualquier pregunta los puedo contestar por el chat. Buenas.